Dios le bendiga, bendiciones a todos. Un saludo especial de parte de su profesor, doctor Montalvo Suero. Un gran placer poder estar con ustedes y compartir el estudio que en este momento vamos a presentarles. Eh, Vamos a hablar en esta ocasión acerca del dispensacionalismo bíblico o dispensacionalismo teológico, una doctrina que forma parte de lo que es nuestra historia, la historia de la iglesia protestante, específicamente de la iglesia del movimiento pentecostal en sentido general. Saludamos muy cariñosamente a nuestros estudiantes de teología, a los pastores que han tomado la honra de lo que es el estudio intensivo de la licenciatura en teología, aquellos también estudiantes regulares de teología que también tienen por supuesto que estudiar lo que es la introducción a la Biblia, que es una de las materias fundamentales del curso de teología, y como complemento tenemos de este curso, tenemos lo que es el estudio de las dispensaciones. En primer lugar, tenemos que entender que el dispensacionalismo es un sistema teológico evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia a favor de los hombres. Entre sus exponentes más destacados tenemos al teólogo John Nelson Darby, de 1800 a 1882, pero también es seguido por los norteamericanos, el pastor Scofield, autor de la Biblia anotada de referencia de Scofield, y también al teólogo Lewis Schaeffer, amén, autor también de una obra de lo que es de teología sistemática que plantea, entre otras cosas, lo que es la doctrina de las dispensaciones. Esta doctrina, sin embargo, a través del tiempo se ha extendido y son más los autores que están a favor de la misma, aunque por supuesto hay muchos teólogos protestantes que no comparten esta doctrina por los postulados que la misma presenta. ¿Cuáles son los postulados de la doctrina de las dispensaciones? Presenta en totalidad unos 5 postulados o 5 bases teológicas fundamentales. Esta doctrina teológica de las dispensaciones, en primer lugar, hace diferencia entre Israel y la iglesia. Una cosa es Israel como nación y otra cosa es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y entiende que se trata de dos pueblos distintos y separados, con profecías y promesas diferentes. Aunque, por supuesto, en la dispensación actual que estamos viviendo, ambos pueblos forman uno en la fe en Cristo Jesús. Pero tenemos que establecer que las promesas para Israel son una y las promesas para la iglesia son otras, son diferentes. Y cuando leemos los evangelios, hay declaraciones de Cristo que son directamente a Israel, como el rechazo que iba a sufrir por Israel, como también lo que Israel iba a sufrir en la presente dispensación debido a la consecuencia del rechazo de Cristo, y también el papel de Israel durante la gran tribulación, que es muy distinto al papel que la iglesia va a tener en este periodo, que es decir, por supuesto, será librada de tal juicio de Dios que será derramado sobre el mundo en ese tiempo. Y por lo tanto, esa es la primera diferencia que plantea lo que es el dispensacionalismo. La segunda diferencia es que hace es sobre la ley y la gracia. Y esto es muy importante porque es muy significativo, ya que las grandes discusiones de los creyentes del siglo primero fue precisamente con los maestros de la ley. Cristo tuvo grandes confrontaciones con los judaizantes, el maestro de la ley. En ese tiempo de Cristo no se llamaban judaizantes, sino simplemente legalistas, o simplemente se llamaban saduceos, fariseos, publicanos, etcétera. Más luego, en el tiempo de Pablo, ya por su tendencia a la judía, por sus raíces judías,
y específicamente por su insistencia en guardar, que los gentiles guardasen la ley de Moisés y también practicasen la circuncisión, amén, entonces son llamados judaizantes o doctrina judaizante. Y por lo tanto, es importante y significativo esta diferencia entre la ley y la gracia, porque nosotros creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa diferencia es muy significativa en esta doctrina teológica. Lo segundo es que el dispensacionalismo se apoya en la creencia pretribulacionista. ¿Qué significa? Antes de la gran tribulación. Y por supuesto, afirma que Cristo viene por su iglesia al finalizar este periodo de la presente dispensación y antes que se cumpla cualquier parte de lo que se llama la gran tribulación, y por eso es pretribulacionista. Cristo viene por su iglesia y la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y como dijimos al principio, esta doctrina dispensacionalista es eminentemente pentecostal. En cuarto lugar, es premilenarista. Significa que Cristo viene antes del milenio. Ante el milenio, para establecer el milenio, vendrá al finalizar la gran tribulación. Amén. E inmediatamente va a establecer un periodo, un gobierno literal de 1000 años sobre la tierra. Amén. En los cuales la tierra será gobernada por Cristo. Y por lo tanto es una doctrina fundamental de lo que es el dispensacionalismo bíblico, que incluso el milenio es considerado como una de las dispensaciones que tenemos que atravesar. Y escatológicamente hablando, la doctrina del dispensacionalismo tiene un enfoque particular del libro Apocalipsis. Afirma que el libro Apocalipsis, en su mayor parte, del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22, todo es futuro. Ninguna parte de Apocalipsis se ha cumplido, y sino que está reservado para su cumplimiento en el futuro. Amén. Así que estas son las bases teológicas de lo que es el dispensacionalismo, y esto es lo que significa ser dispensacionalista. Y por lo tanto, todas las iglesias pentecostales de corte pentecostal, doctrina pentecostal, afirman y creen en lo que es las dispensaciones. Comenzando un poquito más los estudios de este día, queremos puntualizar el significado de lo que es una dispensación. El término viene del griego oikonomía, que significa mayordomía, tal como aparece en Efesios capítulo 3:2 y Colosenses 1:25, pero también aparece en dos pasajes más, como Efesios 1:10 y Efesios 3:9, con un sentido de administración, con sentido de plan, de orden, que es el sentido que comúnmente utilizamos para hablar de dispensación. El término teológico moderno de dispensación se entiende como un periodo de tiempo durante el cual Dios pone a prueba al hombre, amén, la obediencia del hombre, amén, fijando esa prueba mediante una revelación especial de su voluntad. Por lo tanto, cada dispensación son los diferentes periodos de la historia de salvación con que Dios ha tratado al hombre en particular, así como tenemos la historia dividida en edades y periodos, igualmente la historia registrada, la historia lineal de la salvación, y o la historia deuteronómica, amén, podemos decir, está dividida en grandes periodos regidos por diferentes pactos, y cada pacto es que establece el comienzo de una dispensación. Cada pacto, cada acuerdo, cada revelación especial que Dios manifiesta inicia el comienzo de una dispensación, y cada dispensación termina abruptamente a través de un juicio. Así que estas son las características principales de las dispensaciones. Comienza con una revelación especial o pacto y termina con un juicio. Amén. Por la incapacidad del hombre de someterse a los planes, a los propósitos de Dios. Por lo tanto, vamos a considerar cuántas dispensaciones hay, que muchas veces los teólogos no se ponen de acuerdo en el número de dispensaciones, pero sí las primeras dispensaciones están claras absolutamente hablando. La primera de estas dispensaciones se llama la dispensación de la inocencia, y la inocencia rige la vida del hombre en el jardín del Edén. Y por lo tanto, fíjese qué interesante que nos enfoca el periodo completo
que rige la inocencia. Y si la historia de la salvación está dividida en periodos, significa que no puedo aplicar una ley correspondiente a un periodo anterior, aplicarla a este periodo en la cual estamos actualmente, o tomar una norma de un periodo siguiente y aplicarlo al presente. O sea que prácticamente nos hace mucho más sencillo poder interpretar las escrituras y no confundirnos, amén, por interpretar las escrituras incorrectamente. La dispensación de la inocencia es el hombre en el jardín del Edén. Comienza desde que el hombre fue puesto en el Edén y comienza con el pacto de Dios con el hombre en el Edén, que se llama el pacto edénico. Amén. Y termina con el juicio de la expulsión del Edén en el capítulo 3. Así que estos tres primeros capítulos, desde la creación hasta la expulsión del Edén, es que constituye lo que se llama la dispensación de la inocencia, el primer periodo en que Dios trata de forma especial al hombre. Amén. En esta dispensación se llama inocencia porque al hombre aún no había conocido pecado. No tenía maldad en su corazón. No tenía, muchos dicen, no tenían malicia, pero tampoco tenían morbo en su corazón, como dice Génesis capítulo 2, versículos 25, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba, porque lógicamente no había pecado en el corazón de ellos. Amén. ¿Cuál era la condición del hombre en esta dispensación de inocencia? El hombre fue creado en estado perfecto. Amén. El hombre tenía una inteligencia intuitiva superior a los animales. El hombre tenía la capacidad de comunicarse con Dios. Tenía un alma inmortal, producto del hálito de Dios. Dios creó al hombre con sus propias manos y sopló aliento de vida en sus narices y fue el hombre un ser viviente. Y por lo tanto, el hombre fue creado como cabeza de la creación y Dios le dio autoridad sobre toda la creación, como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28 en adelante. En esta predispensación, primero, el hombre tenía la más alta inteligencia. Le fue dada la tarea de ponerle nombre a todos los animales que había en el huerto, amén, de administrar el huerto, y esto requería lógicamente un gran conocimiento. Recuerdo cuando éramos estudiantes de bachillerato que teníamos la tarea de estudiar biología. En la biología había una clasificación de los animales por familia, amén, que había que aprenderse esos nombres y esa era una misión prácticamente imposible, que teníamos que hacer algunas fichas y memorizar todos esos nombres, esas gran clasificaciones. Era algo increíble. Y de esta misma forma, Adán lo hizo con una naturalidad increíble, no solamente que lo estudió, sino que era como una inteligencia intuitiva, sino que él mismo, amén, determinó, estudió la característica de cada uno de ellos y pudo clasificarlo, amén, y pudo nombrarlo a cada uno de ellos, y por eso se llama una inteligencia intuitiva altamente desarrollada, tan limpia y tan cristalina como el cristal. La habilidad de ejercer mayordomía sobre todo la creación, y también recibió autoridad de parte de Dios para ejercer sus funciones, como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. La condición de la mujer también era única y tenemos que afirmarlo, que ese es un pequeño paréntesis, porque cuando hablamos del hombre, hablamos de hombre y mujer. Por lo tanto, la mujer está incluida en estas condiciones, no solamente el varón, sino también la mujer. ¿En qué sentido? En primer lugar, la mujer también tiene la imagen de Dios, porque Génesis 1:26 leemos, varón y hembra los creó Dios. Amén. Y los creó en plural, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y a ambos le fue dada autoridad y el mandato, amén, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de someter la tierra a los intereses propios del hombre y a los intereses propios de Dios, por así decirlo. Ahora, sí hay diferencia en funciones, por ejemplo, en roles que tenía el hombre y roles que que la Biblia presenta para la mujer también, porque la función principal del hombre diríamos, es la paternidad, y la función principal de la mujer es la maternidad, y desde ahí hay una función distinta. Ahora,
la mujer también fue creada en situación de igualdad con el hombre, de tal forma que dice la Biblia que fue tomada de su misma esencia, de una costilla del hombre. Dice un autor, Matthew Henry, amén, que significa que no fue tomada de un hueso de la cabeza para estar por encima del hombre, ni tampoco de un hueso de los pies para estar por debajo del hombre, que fue tomada del costado, de la costilla para estar al lado del hombre, cerca de su corazón, para ser igual al hombre y ser amada por el hombre. Y eso concuerda mucho con lo que dice las escrituras, de que cuando Adán conoció a Eva, le llamó varona, porque del varón fue tomada. Y por lo tanto, varona significa una condición de igualdad con el hombre. Esto es en forma de paréntesis. Amén. En este pacto en el Edén, que es la primera dispensación que estamos hablando, la dispensación, amén, de la inocencia, en este pacto del Edén había un solo mandamiento y el pacto está regido en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y ese único mandamiento era, de modo que podrás comer todos los árboles del huerto, más del árbol la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y cuál es la condición? El día que comieres ciertamente morirás. En Génesis este mandamiento no se llama directamente un pacto, pero cuando leemos más adelante, por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 7, se le llama pacto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y así prevaricaron contra mí. O sea que Adán traspasó el pacto que Dios había establecido con él. Y por esa razón, esta dispensación termina abruptamente con la violación del pacto que Dios había establecido con el hombre. La muerte, amén, la muerte física no era una condición inmediata de la violación de este pacto, pero fue una de las consecuencias de ese pacto. Amén. De tal forma que esta dispensación termina abruptamente, amén, abruptamente con la expulsión del hombre del Edén. Llega luego, dicen a muchos teólogos que la dispensación de inocencia tuvo una duración breve de unos 100 años. Amén. Y hay muchos misterios que tenemos que indagar, tenemos que profundizar en esta dispensación, temas sobre los cuales, amén, se está analizando, pero esos temas, la mayoría, los vamos a contemplar cuando estudiemos lo que es el libro de Génesis, especialmente el Pentateuco o los 5 primeros libros de Moisés, que se llama la historia antigua y no corresponde, por lo tanto, a esta materia que estamos presentando en este momento. En el juicio del Edén, en el juicio o la expulsión del Edén, la condición de la mujer fue distinta. Se le dice a la mujer, multiplicaré de tus preñeces, significa los dolores de tus preñeces, significa que la mujer estaba preparada biológicamente para, amén, para no sufrir esos dolores. Y la segunda condición de la mujer es que su deseo sería para su marido. Fue creada en situación de igualdad, pero a razón del pecado, perdón, la mujer fue sujetada a la voluntad del hombre. La condición del hombre también experimentó un cambio drástico, que aún lo tenemos, lógicamente, la condición de este pacto, de este acuerdo, de las consecuencias de la caída, aún la estamos viviendo en la actualidad. Con el sudor de tu frente te vas a sostener. Amén. Comerás de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y también la tercera condición fue que la tierra fue maldecida o maldita por causa del hombre. En este juicio, lógicamente, Dios fue drástico con el hombre, pero también mostró su misericordia, su clemencia, y esta clemencia la mostró el Señor porque le dio la primera promesa de un redentor, Génesis 3:15, que le llaman el protoevangelio. Esta promesa es que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza la simiente de la serpiente y esta le irá en el carcañar, que es una profecía que se cumple en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero también observamos que los intentos de Adán y Eva de tapar su desnudez producto del pecado, porque el pecado revela la desnudez del alma, amén, la maldad que hay en el alma, ellos rústicamente que quisieron taparse con hojas,
mas Dios en su misericordia fabrica las dos primeras túnicas de pieles para cubrir al hombre. Y este es un ejemplo también del gran amor de Dios demostrado al hombre a pesar de que el hombre había pecado. Después de la expulsión comienza la segunda dispensación y es un pacto que Dios hace con Adán. Y este pacto que Dios hace con Adán lo hace directamente comenzando la expulsión, sacándolo del huerto, y se llama el pacto o la dispensación de la conciencia, porque el hombre tenía que actuar por fe. Amén. Tenía que conducirse por fe en Dios de acuerdo lo dictase su conciencia. Se tenía ya el conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto su fe era lo que iba a iluminar la conciencia del hombre para que el hombre pudiese proceder y agradar al Señor. Y de hecho, la Biblia registra que algunos de los hombres de este periodo andaron con Dios, caminaron con Dios, como es el caso, por ejemplo, de Set, que dice la Biblia que entonces, después que nació Enos, los hombres comenzaron a alabar al Señor, a alabar a Dios. Igualmente se dice de Enoch con ese al final, que Enoch caminó con Dios, y se dice de Noé que también Noé caminó con Dios. O sea que sí hay una expresión de fe, y esa fe va a guiar la conciencia en nuestro acercamiento a Dios. Uno de los propósitos de Génesis es demostrar cómo el hombre puede acercarse a Dios, y a través de estas dispensaciones vemos a Dios acercándose al hombre y el hombre buscando ganarse lo que es la comunión con el Señor. Y por lo tanto entramos al segundo periodo, que es la de conciencia, y lógicamente que el pecado no se quedó, diríamos, no se quedó limitado en la primera pareja humana, no se quedó enclaustrado en Adán y Eva, sino que se extendió a las familias que ellos procrearon. Nacieron sus primeros dos hijos, Caín, el mayor, que cultivó la tierra, y nació el segundo hijo, Abel, que criaba animales. Ambos se presentaron, después crecieron y lógicamente después de eso tuvieron más hijos, Adán y Eva. Amén. Estos dos hijos mayores se presentaron ante Dios con una ofrenda, y cada cual demostró por su ofrenda la fe que tenían en Dios. Así que Abel ofreció lo mejor de la primicia, de las primicias, ofreció lo más engordado, lo más lindo al Señor, y Dios se agradó de la ofrenda, lógicamente, que ofreció Abel, pero no así de la ofrenda que ofreció Caín, que fue el producto de la tierra. Amén. No por ser el producto de la tierra superior a los animales, sino simplemente por la actitud de Caín. Amén. Que precisamente su actitud siempre le generó problema a Caín, y por esta razón, amén, vemos la caída de este personaje bíblico que es Caín. De tal forma que Caín fue, amén, castigado por Dios drásticamente. Sin embargo, a pesar de eso, Dios mostró su misericordia en perdonar la vida y no queriendo la muerte de Caín, sino que le marcó. Dicen algunos que fue una señal visible física, posiblemente en su frente, porque es lo más visible, para que todo aquel que lo encontrase no le diese muerte, sino que le perdonase la vida. Los descendientes de Caín se establecieron en una región al oeste de lo que era anteriormente el jardín del Edén, y allí se estableció una gran cultura. Amén. La gran descendencia de Caín floreció en esa región. Luego, después de nacido el tercer hijo, Adán y Eva, que fue Set. Amén. Dice la Biblia que Set engendró otro hijo, y entonces los hombres comenzaron a adorar a Dios. Y fíjese la diferencia de estas dos civilizaciones. La primera, los cainitas o descendientes de Caín, y la segunda, los setistas o descendientes de Set. Caín era, amén, agricultor, estaba ligado a la tierra, a lo terrenal. Y Set estaba ligado a Dios, porque comenzaron los hombres a buscar las cosas celestiales, amén, a adorar al Señor. Y por lo tanto, estas dos primeras civilizaciones figuran otra vez en lo que es Génesis capítulo 6, verso 1 al 3,
en lo que son los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ese es el contexto necesario para ver, amén, las causas del diluvio. En el transcurso del tiempo, esta dispensación del gobierno humano tuvo una duración bastante larga, amén, duró aproximadamente 1656 años. En ese todo tiempo, amén, Adán, amén, siguió procreando hijos que dicen algunos comentaristas que Adán tuvo unas 23 hijas y unos 33 hijos. No sabemos porque la Biblia no declara cuántos hijos tuvieron. Amén. Y siguieron procreándose la humanidad a través de los descendientes de Noé. Están en Génesis capítulo 5, que hablan todos los descendientes de Noé. Ahí está una gran familia y la humanidad se multiplicó grandemente durante esta dispensación conocida como la conciencia. En esta dispensación, 3 hombres se dice que caminaron con Dios y agradaron a Dios, y Dios se complació con el estilo de vida que ellos tenían. Pero lamentablemente, esta dispensación termina abruptamente con el juicio del diluvio universal. Génesis capítulo 6, verso 1 al 3, nos dice las causas del diluvio. Amén. Y es que ambas descendencias, la de Caín y Abel, se mezclan. Y al mezclarse, que Dios no quiere que los hijos de Dios se mezclen con las hijas de los hombres. Amén. Que los creyentes se casen con inconversos, porque lamentablemente es más fácil descarriarse que convertirse. Y por esa razón el pecado sobreabundó sobre la tierra, porque la línea que separaba a ambas genealogías desapareció por completo, y la tierra se llenó completamente de violencia. Ese estudio también lo veremos un poquito más detallado cuando demos el libro de Génesis. Amén. Simplemente como un paréntesis, amén, le recordamos este final drástico de lo que es el fin de esta dispensación, que terminó abruptamente con el diluvio universal, que está en Génesis capítulo 6, 7 y 8. Nos hablan sobre ese diluvio, la consecuencia del diluvio, la extensión del diluvio, el carácter universal del diluvio. De esta forma termina. Amén. Y de esta forma, lógicamente, termina el pacto de Dios con Adán. Un pacto basado en la fe, en la conciencia del ser humano. Después del diluvio, comienza lo que es la tercera dispensación. Amén. Dispensación de el Edén, que es la dispensación de inocencia. Dispensación de la conciencia, que es con Adán, desde la expulsión del Edén hasta el diluvio, que son 1600 y tantos años. Amén. Después del diluvio, el diluvio tuvo una duración de 1 año de 365 días más 17 días. Amén. Finalizado el diluvio, Dios establece una revelación especial. Se le manifiesta a Noé, aquel que dice la Biblia que anduvo con Dios, y al revelarse a Noé, establece un pacto con Noé y le llama pacto, y está en Génesis capítulo 9. En ese pacto establece condiciones con el hombre. Del lado del hombre, Dios estableció los siguientes términos. Noé y su familia tenían que repoblar la tierra, es decir, llenarla, sojuzgarla. Lo mismo mandamiento que le dio Dios a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1, versículos 28. En segundo lugar, el hombre se le dio dominio sobre los animales. Ya no era como en el Edén, que los animales eran dóciles. Ahora los animales eran fieros. Y por esa razón, Dios puso el temor del hombre en los animales para que se sometiesen al hombre. Y hasta aún hoy en día, este temor del hombre está en los animales. Y en tercer lugar, la tercera condición que estableció para el hombre fue un mandamiento. Amén. Y este mandamiento se llama la pena capital. El que derramare la sangre del hombre, por el hombre su sangre se derramado, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Esto representa una visión profética, pues Dios sabía que el hombre iba a pervertirse otra vez. Dios sabía que tenía que ir formando lentamente al hombre hasta llevarlo a su gran desarrollo espiritual. Amén, como hoy en día lo estamos presenciando en los creyentes en Cristo Jesús en la plenitud de todos los tiempos.
Amén. Y por lo tanto, Dios sabía que otra vez la tierra sería llena de violencia y tenía que proteger con un carácter sagrado lo que es la vida humana. Del lado divino, el pacto con Noé estableció condiciones que vemos la misericordia de Dios con la humanidad. La primera condición fue una promesa de Dios de no maldecir más la tierra. Amén. De no destruirla. O segundo, no destruirla nuevamente a todo ser viviente. Amén. Y la tierra mantendrían sus estaciones y sus ciclos, siembra y cosecha. Amén. Y como señal de este pacto, Dios estableció el arco iris, el cual serviría de un recordatorio de la misericordia que Dios tenía con el ser humano. El juicio que pone fin a esta nueva dispensación del gobierno humano, porque Dios le dio autoridad al hombre para gobernar sobre la tierra. El hombre se extendió, amén, el hombre creció, se multiplicó grandemente, pues esta dispensación, este tiempo especial, tuvo una duración de unos 300 y algo años, 330 años exactamente, amén, desde el diluvio hasta la Torre de Babel transcurrieron 330 años aproximadamente. Así que el hombre volvió a sentarse, se asentó en Babel, formó una ciudad, hizo una torre, una gran torre, y Dios tuvo que, lógicamente, hacer juicio con el hombre. Y esa torre, amén, y ese juicio se levanta hoy como un monumento a la misericordia de Dios, que a pesar de que el hombre se rebeló a Dios y termina este periodo con esta rebelión de Dios, de rebelión del hombre, perdón, Dios mostró su misericordia. Y de esta forma, en estos 330 años, el hombre estaba sujeto a las condiciones del pacto de Dios con Noé. Y por estas condiciones, el hombre se acercaba a Dios. Esta era la revelación especial al cual el hombre estaba sujeto. La cuarta dispensación comienza con Abraham. Amén. Y es precisamente después de la Torre de Babel que son esparcidas. Se llama la tabla de naciones porque los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet fueron esparcidos a diferentes regiones. Los jafetistas se fueron al norte, lo que es el norte de Europa. Los semitas se fueron a la región central, que es Arabia, y no solamente Arabia, que es el Medio Oriente. Amén. Y los camitas se fueron a la región sur, que es el continente africano. Y de esta forma comenzaron el hombre sobre la tierra a multiplicarse y salieron las grandes familias o las grandes razas, amén, a poblar la tierra. Pues si el hombre no quiso voluntariamente cumplir el mandamiento de Dios de expandirse sobre la tierra, Dios los obligó a salir sobre la tierra. Esta cuarta dispensación se llama la dispensación de la promesa y comienza precisamente con una revelación especial de parte de Dios. Y se llama el pacto de Dios con Abraham o el pacto abrahámico, que lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, que es uno de los puntos cruciales que trata el libro de Génesis. Ya con esta dispensación dejamos atrás lo que es la historia primitiva y comenzamos con la historia patriarcal. En esta dispensación se cumplen aproximadamente 440 años de historia. Amén. Desde la Torre de Babel hasta el cautiverio de los israelitas en Egipto. Y es lógicamente hasta la salida de Egipto está programado. En el pacto con Dios con Abraham hay promesas muy lindas que Dios le otorga a Abraham. Y esas promesas tienen tres sentidos. Hay promesas que son personales, hay promesas que son nacionales y hay promesas que son universales. Las promesas personales es que Dios iba a bendecir a Abraham. Amén. Y esa bendición a Abraham era de prosperidad física y espiritualmente hablando. La segunda bendición es que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, un pueblo grande. Amén. Y el que bendiga a Abraham o a su descendencia serían bendecidos, y el que maldiga a Abraham y a su descendencia serían maldecidos. Y la tercera condición tiene un alcance universal. Se trata que en la simiente de Abraham serían benditas
todas las familias de la tierra y por tanto tiene un carácter universal y se cumplen a través de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo lo explica claramente, que no habla de su simiente, sino en singular de su simiente. En tu simiente serán benditas toda la familia tierra. Como señal del pacto de Dios con Abraham, en Génesis capítulo 17, Dios establece lo que es la circuncisión, lo cual lógicamente tiene un carácter muy relevante en lo que es el judaísmo, la religión de los judíos. Una señal física de que es parte del pueblo de Dios. Es una evidencia de ese acuerdo con Dios que hasta hoy en día los judíos continúan observándola cuidadosamente y que ha sido una característica esenciales o el rito de iniciación de lo que es el judaísmo. Y este pacto de Dios con Abraham lo encontramos a través de toda la historia patriarcal, confirmado primeramente varias veces con Abraham, confirmado con Isaac, confirmado con Jacob y aún con José. Vemos el cumplimiento de Abraham y más adelante también vemos que el cumplimiento de esa promesa también está con Moisés en el Sinaí. Y por lo tanto, vamos a dejar hasta acá lo que es el estudio de las dispensaciones, abarcando las cuatro primeras dispensaciones. La dispensación de la inocencia, amén, que comienza con el mandato o el pacto de Dios en el Edén o el pacto edénico, amén. La dispensación de la conciencia, que comienza con el pacto de Dios con Adán o el pacto adámico, amén. Y esta dispensación se extiende unos 1600 años aproximadamente, algo más de 10 años, y termina con el juicio del diluvio universal. Después del diluvio tenemos la dispensación del gobierno humano, que comienza con el pacto de Dios con Noé, Génesis capítulo 9, y termina, amén, con el juicio de la torre de Babel. Amén. Después de la torre de Babel, comienza ya con el llamamiento a Abraham y el pacto con Abraham, lo que es, amén, la dispensación de la promesa que se extiende durante toda la historia patriarcal hasta la salida de Egipto. Y estamos hablando que abarca el resto del libro de Génesis hasta el capítulo 50 y abarca prácticamente todo el libro de Éxodo, donde está lógicamente la salida y las peregrinaciones por el desierto. Estamos hablando de unos 440 años aproximadamente, amén, hasta la llegada a la tierra prometida, o mejor dicho, hasta la llegada al Sinaí, porque en el Sinaí, a partir del Sinaí, comienza lo que es ya la quinta dispensación que vamos a hablar en otro próximo estudio. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. En la próxima ocasión nos veremos para concluir lo que es el estudio de los pactos de Dios y las dispensaciones del Señor. Amén, que son muy importantes a la hora de nosotros poder interpretar correctamente las escrituras. Trazas pautas que son esenciales para una exégesis correcta de la Biblia. Amén, y no confundirnos. Que nadie nos confunda, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, que nadie nos sorprenda, nos maraville, nos fascine. Amén. Habiendo en nosotros comenzado por el Espíritu, que terminemos, amén, sometido otra vez al régimen de esclavitud. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos próximamente en la continuación de este estudio